Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy vengo a hablaros de los libros que he leído en julio. Bueno, de alguno de los libros que he leído en julio, porque como este mes he leído muchos libros de terror, he pensado separarlo en dos. Hoy voy a hablar de todos los libros que no son de terror y el siguiente vídeo pues será de los que sí que son terror y un par que no lo son como tal, pero bueno, se acerca un poco y quedaban mejor en el otro vídeo. Así que eso, y voy a empezar porque si no me alargo un montón y ya que parto los vídeos por la mitad, a ver si duran menos, que además también hace muchísimo calor y a ver si puedo ir un poco rápido. Primero quiero empezar hablando de 4 relatos que he leído en digital, antes de que se me olvide, que son relatos que están relacionados con esta novela, con Concierto en Sol Menor de Laura S. Maquilón, y que suceden en este universo de ciencia ficción que es el universo Warakum. Y los relatos que he leído son, espera que los tengo apuntados porque algunos tienen nombres un poco extraños. El primero, Canto de una cicatriz al cerrarse, que ese sí que va directamente después de esto, va de una de las protagonistas de esta novela y no se puede leer si no lo has leído porque no vas a entender nada. Entonces, bueno, Canto de una cicatriz al cerrarse va directamente después de este y me ha gustado muchísimo. Hacía mucho que lo quería leer, desde que leí Concierto en Sol Menor, que creo que lo leí en enero. Y bueno, lo he ido dejando pasar y me ha gustado muchísimo. Es un poco triste, pero bueno, deja buen sabor de boca. Es de un personaje que a mí me encanta, es mi personaje favorito de esta novela. Y bueno, no puedo decir mucho porque eso es algo que va directamente después de lo que pasa aquí, entonces es spoiler. Pero si habéis leído Concierto en Sol Menor y os ha gustado, habladle a Laura por Instagram, a la autora, que os pase el relato, que ha dicho muchas veces por Instagram que se lo pida a quien quiera, que se lo pasa si ya han leído la novela, porque de verdad merece mucho la pena. Luego leí los dos que están en Anouk, que es una plataforma que ha hecho Cronauta, que es esta editorial, y van a ir subiendo un relato al mes. La suscripción vale muy poquito y cada mes irán subiendo un relato o un artículo. Y bueno, están algunos de los que estaban subidos antes en el Matreon, algunos que son de autoras españolas, y de Laura hay dos, que son Vuelve al crepúsculo y Resuenan arpegios en Shushan. Vuelve al crepúsculo va del planeta de las sisibencas, que son como una especie alienígena, que son como pájaros enormes. Yo me las imagino como garzas o avestruces o algo así. Claro, como estas razas se describen en Concierto en Sol Menor, por ejemplo, pues lo tengo un poco difuso, pero yo por lo menos me las imagino como garzas muy grandes o como avestruces más grandes todavía. Y bueno, este relato trata la depresión, pero desde un punto de vista muy de ciencia ficción, o sea, no es nuestra depresión, es una depresión diferente que sucede en otro planeta, que eso es el planeta de las sisibencas, y las protagonistas son una humana que está allí trabajando un tiempo y una sisibenca. Y la humana contrae esta especie de depresión distinta y, a ver, es un relato bastante triste, también es bonito, o sea, acaba bien, pero yo lo dejé parado un poco porque me lo empecé cuando no me encontraba muy bien y eso, y lo dejé parado un poco, pero es un relato precioso. Además me parece que al hacer la depresión desde otro punto de vista diferente, ficticio, creo que puede ser más fácil de entender para la gente que no entienda cómo es sentirse con depresión, a lo mejor viéndolo desde un punto de vista más fantástico. Y bueno, aparte que me parece súper original la manera en la que está hecho y cómo se explica y cómo todo, me gustó muchísimo. Luego, Resuenan arpegios en Shushan va de una especie alienígena que también sale aquí, que son las Tunsaris, que son unos alienígenas que son como plantas, y es un pueblo alienígena que se tuvo que refugiar, tuvo que exiliarse del planeta donde vivían por problemas políticos, y en Concierto en Sol Menor ya viven en otro sitio. Son una raza alienígena que sale y vive en otro sitio porque ya se ha tenido que exiliar. Entonces en Resuenan arpegios en Shushan seguimos a una Tunsari en el momento en el que tuvieron que exiliarse de su planeta, y es súper interesante. Sí que es verdad que de estos 4 es el que menos me ha gustado, porque yo tenía muchas ganas de leer algo más de las Tunsaris, porque esa parte de Concierto en Sol Menor me gustó muchísimo y fue una raza alienígena que me pareció súper original,
Pero claro, este relato pues está más desde el punto de vista del hecho de tener que exiliarse, del tema político. Entonces, no sé, supongo que me lo esperaba diferente, pero bueno, igualmente me ha gustado muchísimo. Y algo que se me ha olvidado decir, el de Canto de una cicatriz al cerrarse, que es el que va justo después del Concierto en Sol menor, es navideño, por si a alguien le apetece leer algo así de ciencia ficción navideña para Navidad, pues es navideño. Y luego el último es Desconexión, que está dentro de la antología Iridiscencia, que está en pago social en Lectu, se puede leer gratis. Y es una antología de género fantástico en general, yo de momento solo me he leído este relato. Y en Desconexión seguimos a una alienígena, creo que eran eidexianas, creo que se llaman, que son como lagartos gigantes. Y en este relato existe bueno, en este universo, existe como una especie de programa o de sistema de comunicación que te permite relacionarte con personas de otros planetas. Y la protagonista de este relato tiene una relación con una humana de otro planeta muy lejos, a la que no ha conocido en persona, pero tiene una relación. Y empieza que como que no le contesta o no se puede comunicar con ella y como que se empieza a preocupar muchísimo y pues va como de eso, de cómo se lleva esa relación a distancia y cómo se siente en el momento en el que cree que no se puede comunicar con ella, bueno, que no puede comunicarse con ella y que se empiezan a paranoiar de por qué le ha dejado de hablar o si le habrá pasado algo y todo eso. También es bastante triste. Los libros de Laura son muy bonitos y tienen como una parte muy importante de, de cuidados y de relacionarte con otras personas y hacer piña, pero al mismo tiempo también son muy melancólicos, tienen una parte bastante triste. Entonces, bueno, yo lo digo porque hay que tenerlo en cuenta, pero bueno, a mí me gustan muchísimo. Laura escribe además de maravilla y yo os recomiendo muchísimo tanto estos relatos como Concierto en Sol menor si no lo habéis leído. Y bueno, voy a seguir con el resto de libros. El primero que leí en realidad este mes fue Snapdragon de Cat Ley, editado por Astronave, que es un cómic preciosísimo. Hacía tiempo que lo tenía en casa y que lo quería leer. De hecho, lo quiero leer desde hace más de un año porque fui a una charla de la autora en el Salón del Cómic y me gustó muchísimo. Y bueno, de mis mejores lecturas del año a lo mejor, ¿eh? Sé que ya hablé de él, creo que en el book tag del repaso lector de medio año, pero bueno, va de una niña que es Snapdragon, que empieza que su perro no está en casa y va a buscarlo a la casa de la bruja del pueblo, que bueno, es una mujer mayor que vive apartada al lado del bosque en una casita con su huerto, su jardín preciosísimo. Y bueno, es una señora mayor, pues la típica vieja que vive sola y que la gente se inventa cosas sobre ella y dicen que secuestra a las mascotas y se las come, que recoge a los animales que atropellan en la carretera y se los come, y bueno, cosas así, ¿no? Entonces ella va a ver a esta mujer cuando desaparece su perro, a ver si lo tiene o a ver qué ha pasado. Y bueno, a partir de ahí se desarrolla toda la historia. No quiero decir mucho porque es un cómic y se lee muy rápido, pero me ha encantado. Me ha recordado mucho, no porque la historia se parezca en sí, aunque un poquito también en algunas cosas, sino los personajes me han recordado mucho a los personajes de la serie de La Casa Búho de Disney, que es una serie infantil para todos los públicos muy bonita. La prota me ha recordado muchísimo a la prota de La Casa Búho, a Luz. La bruja me ha recordado mucho a Eda. La madre de Snapdragon me ha recordado muchísimo a la madre de Luz, a Camila. O sea, como que tiene ciertos arquetipos de personaje que me recuerdan muchísimo a La Casa Búho. Y justo me acababa de ver La Casa Búho y yo creo que por eso ha hecho también como que me guste tanto, porque es un tipo de historia y de personajes que son muy bonitos, tiene mensajes muy bonitos también el libro, porque bueno, Snapdragon pues es una niña un poco diferente, ya veis que viste bastante masculina, entonces bueno, pues no tiene amigos, que tampoco le molesta, o sea, ella es una niña como que va muy a su rollo, muy solitaria y muy metida en sus movidas, pero bueno, como que también trata el tema de, pues, de la identidad, de poder ser como tú quieras y tener los gustos, las aficiones y la expresión de género que tú quieras. Entonces, bueno, no sé, me ha gustado muchísimo, me parece muy bonito y es un cómic que no he visto mucho por redes sociales, ni por aquí por Booktube, ni nada, y merece mucho, mucho la pena. El dibujo también me parece súper chulo y es una historia que me ha encantado y que sé que voy a volver a leer.
sea, lo tengo clarísimo. Luego leí, bueno, que en realidad lo estuve leyendo el mes anterior, pero lo acabé ya este mes, Brujas, sapos y aquelarres, de Pilar Pedraza, editado por Valdemar, que es un ensayo sobre las brujas en todas, o sea, en Occidente, en todas las épocas, desde la Grecia clásica y Roma clásica, pasando por la Edad Media, el Renacimiento y todo, hasta nuestros días. Y pues al principio se centra más en la mitología, la literatura, luego va pasando pues también por leyendas, cuadros, la época por supuesto de la quema de brujas, que está contada de una manera súper interesante y haciendo mucho hincapié en el momento histórico, social y en cómo estaban las cosas en ese momento, fuera de la locura esta de la quema de brujas y de la obsesión que le entró a todo el mundo. Y bueno, me ha parecido súper interesante. Luego cuando pasa un poco más de la época de la quema de brujas, se centra también en la gente ocultista y espiritista. Luego más actual pues habla mucho de cine, de cómo está el cine ahora, de los arquetipos de bruja que tenemos hoy en día, que han salido mucho del cine. Bueno, interesantísimo. Yo le he puesto un montón de posits, no sé si se verá en cámara, pero le he puesto muchísimos. Luego también tiene un montón de fotos, de pelis, de cuadros. Bueno, chulísimo. La verdad que es súper interesante. Luego la edición es preciosa. La edición de antes estaba muy chula porque este libro estaba descatalogadísimo, pero a mí es que este cuadro es de mis favoritos, me gusta mucho. Además, Circe me encanta. Y, y bueno, eso, una joya este libro. O sea, es que es magnífico. Ojalá sigan reeditando otros ensayos de Pilar Pedraza, porque si ya en sus novelas se nota que es una mujer que sabe muchísimo, aquí ya es brutal. Y ha escrito muchísimos ensayos publicados en muchísimas editoriales distintas durante muchísimos años y están todos descatalogadísimos. Y aquí en el prólogo, que lo escribe otro autor, Luis Pérez Ochando, habla mucho de otros libros de Pilar Pedraza y hace referencia al tipo de cosas que le gustan y sobre las que escribe, ¿no? Sobre mujeres, ya no solo brujas. Se ve que tiene un libro como de mujeres autómatas, otro de las mujeres en el cine de terror, que ese se llama Spectra, que tenía en la portada la novia de Frankenstein, que yo lo quería leer cuando todavía aún no estaba descatalogado y no llegué a comprármelo nunca y lloro muchísimo. Pero bueno, eso, espero que por lo menos los que han estado en Valdemar, este y Spectra, pues eso, que los vayan reeditando, porque es que Pilar Pedraza merece mucho la pena. Y es una pena porque ahora sus novelas también están descatalogadísimas, a lo mejor hay 3 o 4 que se pueden comprar nuevas. Yo cuando vi que se estaban empezando a descatalogar me compré los 2 o 3 libros que quedaban y que yo todavía no tenía y me los tengo que leer. Luego también tengo un ensayo que está publicado, diría que por Antipersona, que ahora ha cambiado de nombre y no me acuerdo cómo se llaman. Pero bueno, os lo dejaré escrito por aquí en la pantalla, si me acuerdo, espero que sí. Pero bueno, eso, el que está editado por Antipersona no me lo he leído, que es El salvaje interior y la mujer barbuda. Tengo muchas ganas de leerlo también. Y bueno, eso, que ojalá sigan reeditando a Pilar Pedraza porque es necesario. Luego leí El asedio animal de Vanessa Londoño, editado por Almadía, que es una autora colombiana. Y este libro son 4 historias, a ver, no son relatos como tal, pero bueno, digamos que hay 4 capítulos y cada capítulo es como una historia diferente y en la última como que empiezas a ver que como que todo está conectado, ¿no? Porque todo sucede en el mismo sitio, que es Jukumeiji, que diría que no existe, yo lo busqué, creo que es un sitio ficticio, pero bueno, eso, está cerca del río Don Diego y el mar Caribe, o sea, sí que tiene una localización concreta, pero el sitio en sí no existe, porque eso, yo lo busqué y sí que encontré sitios que se llamaban así, pero no era en plan una localidad, sino sitios turísticos a lo mejor que tenían ese nombre o cosas así. Y bueno, este libro va, es que no sé ni cómo explicarlo, porque claro, al ser como historias separadas, a ver, es un libro que habla de la violencia, mucha gente lo compara con Temporada de huracanes, y sí que es verdad que se puede parecer, pero para mí Temporada de huracanes es infinitamente mejor, no tanto por lo que cuenta, sino por cómo lo cuenta. Porque a mí, por ejemplo, lo que me chocó tanto de Temporada de huracanes y hizo que lo pasase tan mal leyéndolo fue la manera en la que está escrito. Porque la manera en la que está escrito es literalmente ese huracán que no te deja salir, porque está todo escrito muy de corrido, no hay puntos.
no te deja respirar, o sea, de verdad te mete en esa rueda de violencia y angustia y sentirte atrapado en ese pueblo por la manera en la que está escrito. Que lo que te cuenta es horrible también, pero es eso, la manera en la que se cuenta como que no te deja respirar, no te deja salir de ese huracán, y hasta que no te lees el capítulo entero no puedes salir de esa violencia porque la propia narración te arrastra. Y este sí que es verdad que también está escrito de una manera muy oral y está súper bien escrito, pero no tiene esa forma de ahogarte mientras lo lees y de transportarte tantísimo a lo que te está contando. Entonces aquí, por ejemplo, la primera o las dos primeras, no me acuerdo bien, están protagonizadas por niños. Creo que la primera por un niño y la segunda por una niña. O a lo mejor, no, creo que ya está de cuando ella es mayor, pero te cuenta cuando era una adolescente y cuando era una niña. El tercero me dio un poco más igual y el cuarto, bueno, está bien, pero sin más. Pensaba que me iba a gustar más el libro, la verdad. Y sí que hay partes en las que se pasa muy mal, porque también es una violencia en su mayoría muy física. Habla mucho de amputaciones, de perder miembros, del dolor físico. Entonces sí que es una violencia muy física. Sí que es verdad que también se aprecia que es una violencia estructural, es algo de lo que no se puede salir, que en zonas así pues pasa eso, y la gente que pues que es más indígena y que está en ciertas zonas tiene, iba a decir muchísimos menos privilegios, pero privilegio no es la palabra, no tiene ningún tipo de derecho de nada, o sea, no son nada, y que se puede hacer lo que quieras con según qué personas, y que hay otras que tienen ese privilegio de poder hacer lo que quieran. Y a ver, sí que es muy duro, y eso, creo que lo que cuenta es muy importante porque habla de una realidad muy distinta. Yo por lo menos no había leído nada así nunca, es una salvajada. Y eso, creo que habla de una parte de Colombia muy importante, con todo el tema de, pues, de las guerrillas y de cómo se vive ahí y cómo esa violencia se ampara completamente en el sistema y cómo da igual y no puedes salir. Pero al mismo tiempo es como que he sentido como muy lejano a los personajes, como que no he sentido ningún tipo de conexión, y lo que me estaba contando era muy duro, pero no acababa de conectar al 100%. He visto, por ejemplo, reseñas, cuando lo leí, lo puse en Goodreads, miré alguna reseña, y he visto gente que dice que lo que no le gusta es que los personajes no tienen ni una esperanza de luz, o sea que de ahí no se puede salir, y yo creo que eso es precisamente lo más importante del libro, que realmente te enseña que no puedes salir de esa violencia y que esa es la vida que te ha tocado, y que depende las circunstancias materiales que existan, no puedes salir de ahí, ¿no? Y a mí eso es lo que me ha gustado, pero sí que es verdad que me ha parecido como viéndolo desde fuera, como que no me estaba dejando entrar en este pueblo y lo estaba viendo todo desde fuera. Entonces, no sé, es eso, no me ha gustado tanto como pensaba, pero es un libro que merece muchísimo la pena y que lo que cuenta me parece muy importante y muy desconocido desde aquí, desde España, la verdad. Y eso, sí que lo recomiendo, aunque no haya sido para mí, me parece un libro muy importante. Aparte es muy finito, pero a pesar de lo fino que es, no se lee rápido. Yo me fui leyendo cada capítulo por separado porque no me daba para poder seguir leyendo más. Y sí que los dos primeros me gustaron mucho, sobre todo el primero me gustó un montón, y con ese sí que lo pasé muy mal. Pero luego, no sé, me fue costando más. Pero bueno, igualmente eso sí que lo recomiendo y me parece muy importante. Y creo que si os ha gustado Temporada de Huracanes, probablemente os guste este libro. Pero sí sabiendo que para mí, al menos narrativamente, el otro destaca muchísimo más. No digo que sea mejor o peor, pero sí que es un tipo de narración que sorprende más y choca más al lector. Luego leí Los desposeídos de Úrsula K. Le Guin, que este lo leí para el club de lectura de Laura, de Ana Resiurras, que de hecho ahora por fin sé por qué se llama Ana Resiurras, son los planetas de este libro. Sabía que era algo de Úrsula, pero no sabía de qué libro y quería descubrirlo por mí misma cuando llegase el momento, y es de aquí. Así que bueno, eso, todavía no hemos comentado, me muero de ganas, al final se ha retrasado el comentario, o sea, íbamos a comentar ahora en agosto y al final comentaremos en septiembre, pero buah, este libro es espectacular. Va de, como he dicho, de dos planetas que son Anarres y Urras. En Anarres tienen una sociedad anarquista
y en Urras una sociedad pues capitalista neoliberal estándar, ¿no? Como las que tenemos en la Tierra. Y empieza que un físico temporalista de Anarres va a Urras, o sea, es la primera persona que va a Urras desde que varias personas de Urras se fueron a Anarres. A ver, me estoy liando mucho, perdón, voy a volver a empezar. Hace tiempo, ¿vale? Hace años hubo gente de Urras que se fue a Anarres y creó esta sociedad anarquista, ¿no? Entonces, desde que pasó eso, nadie de Anarres ha vuelto a Urras, hasta el momento en el que el protagonista, que es Shevek, va a Urras, ¿no? Para aprender la física que tienen allí y la física de otros planetas, porque la Liga ha contactado con Anarres. Que bueno, aquí la Liga no existe como tal, porque este libro creo que cronológicamente dentro de este universo sería el primero de todos los que he leído. Pero bueno, la Tierra y los Jaini han llegado a Anarres a proponerles pues esto de ir juntando los planetas y comunicarse y todo y llegar a hacer una liga de mundos. Entonces, bueno, pues Shevek va a Anarres para aprender pues la física de ellos, la física de la Tierra, de los Jaini y demás, y pues seguir investigando en esto, ¿no? Y el libro es una pasada porque cada capítulo, o sea, los capítulos van pasando entre Anarres en el presente, cuando Shevek ya está en Anarres, y su vida en Urras desde que es pequeño, y cómo ha ido avanzando y desarrollándose su pensamiento y su forma de pensar y todo. Y es una brutalidad, es un libro súper filosófico, muchísimo, quizá más al principio porque luego se vuelve todo mucho más político, pero incluso dentro de la trama política la filosofía es muy importante. Juega mucho también con la verdad y con lo que es real y lo que no, y la percepción que cada uno tiene de la verdad y de su propia verdad, que es algo que ya en Ciudad de Ilusiones juega mucho con el concepto de verdad y realidad y demás, y me flipó. Y aquí es brutal, o sea, me ha gustado muchísimo, la parte política es súper interesante, el protagonista me ha gustado mucho, de todos los personajes que he leído de Úrsula, para mí es el favorito, sin duda. Es un libro que te hace pensar muchísimo, o sea, no es difícil de leer en absoluto. Mucha gente dice que es denso, a mí no me lo ha parecido porque me ha gustado mucho, pero bueno, sí que puedo entender que haya gente a la que se le haga denso, sobre todo si no te interesa la política o plantearte según qué reflexiones, no te va a gustar. Pero a mí me ha encantado y eso me ha hecho pensar muchísimo. Había muchas partes que paraba de leer y me paraba a pensar sobre lo que decía, que eso no hace falta, no es obligatorio pararte a pensar, o sea, no es un libro complejo que te obligue a pararte para entenderlo, pero si quieres y te interesa, sí que te da para reflexionar muchísimo y impresionante. Tengo unas ganas de seguir leyendo los libros del ciclo Hainish, brutal, porque se nota tanto el cambio de un libro a otro, es impresionante, o sea, leer a Úrsula cronológicamente me parece súper interesante para ir viendo su evolución, porque es una autora en la que se nota muchísimo. Después de este creo que toca un relato, que es el día antes de la revolución, o el día después de la revolución, creo que antes, que es un relato y ya está, y después de ese nos toca El nombre del mundo es bosque, que era el que antes menos me llamaba, pero ahora me apetece muchísimo. Lo que ese libro es muy finito y sé que me va a dar pena que sea tan fino, porque estoy empezando a estar muy dentro de Úrsula. Sí que es verdad que hay algo que tengo que decir, que es que no llego a conectar al 100% con ningún libro de Úrsula, porque los personajes o las sociedades que crea me parecen como muy distantes, con muy poco sentimiento. No sé, como que no las sientes de una manera tan personal, o al menos yo no conecto a un nivel tan personal, pero son novelas maravillosas y magistrales, y de las que he leído, esta para mí es mi favorita sin duda. Y por último, de los libros que entran en este vídeo, leí Internemosis, también editado por Cronauta, que ha ganado el 5º premio Ripley, que es un premio que se ha hecho para autoras y autores NB de ciencia ficción y terror. Y me ha encantado. Para empezar, la edición es una pasada, ¿vale? Es que es brutal. O sea, no quiero abrirlo mucho para no cargarme el lomo, pero es que esta edición es una absoluta pasada, es preciosa. La ilustración es de Alicia de Andrés, brutal. Y el libro es de Celia Corral Vázquez, que creo que no lo he dicho. Me ha gustado muchísimo.
esta historia, bueno, empieza que una facción ecoterrorista que existe en este universo secuestran una nave, a una doctora y a la última sideral que queda, que es una raza alienígena que, bueno, que se descubrió hace unos años y por algún motivo de repente han desaparecido todas las siderales de golpe, o sea, no se sabe qué ha pasado y queda esta sideral a la que cogen para estudiarla. Entonces, esta facción ecoterrorista la secuestra porque es una facción que lleva muchos años intentando que la Tierra no se muera o intentando buscar una alternativa para cuando la humanidad se cargue la Tierra a tal punto que ya no se pueda hacer nada. Que de hecho ya ha llegado a este punto, o sea, la Tierra ya es insalvable y necesitan encontrar eso, una alternativa para que la raza humana no se extinga, ¿no? Y creen que las siderales de alguna manera les pueden ayudar a seguir sobreviviendo, ¿no? Entonces cogen a esta sideral y a la doctora porque se ha descubierto la internemosis, que es una manera biológica y genética de pasar los recuerdos de un ser a otro. Entonces cogen a esta doctora para poder ver los recuerdos de la sideral que queda y ver qué ha pasado con las otras siderales. Y a partir de ahí se va desarrollando todo. El libro está narrado por 3 narradoras, la doctora y 2 hermanas que hay en la nave, que una de estas 2 hermanas no puede hablar y eso me ha gustado mucho. O sea, los personajes todos me han gustado un montón, sobre todo la hermana que no puede hablar, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama. Soy muy mala para los nombres en los libros, la verdad. Sé que era un nombre muy corto, Veda, eso. Sabía que era algo así, pero no me acordaba. Me ha gustado muchísimo. También tiene como su parte de comunicación y de lingüística por el tema de que Veda no pueda comunicarse con palabras, porque no puede, o sea, no es solo que no pueda hablar, no es muda, no puede hablar, ni leer, ni escribir, o sea, no le funciona la capacidad del lenguaje de lectoescritura y hablado. Entonces, bueno, pues eso, también tiene como esa parte de comunicación diferente que me ha gustado muchísimo. La doctora también me ha gustado muchísimo. Luego hay otro personaje que tampoco me acuerdo del nombre, que es, bueno, es una persona no binaria, que me ha gustado muchísimo. No sé si se llama Videl o algo así. Es que de verdad lo siento, pero soy tan mala para los nombres. Y claro, en este caso, que no es uno de los narradores, pues bueno, imposible. Pero bueno, también es un personaje que me ha gustado muchísimo, que también es como otro doctor, otro biólogo. Doctore biólogo, perdón. Y bueno, o sea, los 2 doctores juntos me han gustado muchísimo. Y va pues de como todos estos personajes están en esta nave, ¿no? Y van intentando solucionar esto. Sí que es verdad que es un libro que se me ha quedado muy corto, muy cortito. Me leería 1000 páginas de esta historia. Me gustaría, por ejemplo, que hubiese como más explicación del antes y de cómo se ha llegado a esa situación, de las siderales y tal. Y luego del después también, porque el final es como, ¿what? ¿Qué está pasando? O sea, no, necesito más. Ojalá Celia Corral Vázquez escriba más historias en este universo, porque me ha gustado muchísimo. Luego las siderales me han parecido una raza de alienígenas interesantísima también, de la que también me gustaría saber mucho más. No sé, ojalá hubiese más libros de este universo o alguna continuación o precuela o algo, porque me ha encantado. Y bueno, hasta aquí las lecturas. Creo que al final me he enrollado muchísimo como siempre. Y como os he dicho, el siguiente vídeo será de las lecturas de este mes de terror, que han sido bastantes. Así que decidme si habéis leído alguno, qué os han parecido, si los habéis leído y tal. Y que vaya muy bien.